Ya, ¿voy a abandonarlo? Ya. Hermano, vamos a comenzar. Oremos. Muchas gracias, Señor, por el cuidado que tú has tenido de nosotros, Señor, esta semana, de forma que podamos volver, Señor, a este lugar para reunirnos, Señor, y estudiar tu palabra, Señor, estudiar la enseñanza de ella. Muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque tu palabra, Señor, no es algo que nosotros tengamos que creer, Señor, aunque sea un sinsentido, sino que al contrario, tú eres sabio, Señor, y con tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos guías. Gracias, Señor, porque podemos conocerte por medio de tu palabra. Y también, Señor, gracias por los hombres, pastores y maestros que tú has usado en la historia, Señor, para enseñar a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes entonces en el estudio de la confesión, de los catecismos, Señor, para que podamos ver cómo ellos reflejan la enseñanza de tu palabra, Señor, y entonces por medio de este resumen, seamos edificados, Señor, podamos conocerte más, podamos conocer tu obra, Señor, y la necesidad que tenemos de ti. Guíanos, Señor, entonces en esta mañana, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, hoy nos toca ver en la Confesión de Fe, capítulo 6, el párrafo 3. Confesión de Fe, capítulo 6, párrafo 3. Y también vamos a ver dos preguntas en los catecismos que son o que tratan del mismo asunto. Entonces la confesión dice, siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida fueron transmitidas a toda la posteridad que desciende de ellos por generación ordinaria. El Catecismo Mayor, en la pregunta 22, dice, ¿cayó toda la raza humana en aquella primera transgresión? Y responde, puesto que el pacto fue hecho con Adán como persona pública, no solo para sí mismo, sino para su posteridad, toda la raza humana que desciende de él por generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en aquella primera transgresión. Y el Catecismo Menor, pregunta 16, dice, ¿cayó toda la raza humana en la primera transgresión de Adán? Y responde, habiéndose hecho un pacto con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad, toda la raza humana descendiente de Adán por generación ordinaria, pecó y cayó en él en su primera transgresión. Entonces, este párrafo y estas dos preguntas nos hablan acerca de la transmisión o la propagación del pecado. Los primeros dos párrafos, ¿se acuerdan de quién hablaban los primeros dos párrafos? Dice, aquí comienza diciendo, siendo ellos la raíz de toda la humanidad. O sea, ¿de quién está hablando? De Adán y Eva. Los primeros dos párrafos hablan acerca de Adán y Eva. El párrafo 1 comienza diciendo, nuestros primeros padres, dice que ellos fueron seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Nos va a decir que en el párrafo 2, por causa de esto, por este pecado, ellos cayeron de su rectitud original, de su comunión con Dios, y entonces quedaron muertos en el pecado, contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Pero hasta aquí, párrafo 1 y 2 está hablando del pecado de Adán y de las consecuencias de este pecado en él o en ellos, en Adán y Eva. Pero ahora nos va a decir que este pecado tiene consecuencias no solamente para Adán y Eva, sino que tiene consecuencias para toda la posteridad, para todos sus descendientes. Ahora, estas consecuencias tienen sí un límite. Estas, o todos los hombres, todos sin excepción alguna, sufren las consecuencias del pecado de Adán.
Es decir, todos están muertos en sus pecados, todos tienen naturaleza corrompida. No, hay uno que es una excepción. Por eso, no se olviden que Jesús es hombre y es un hombre tal como nosotros. En nada Él es como hombre distinto a nosotros. Por eso aquí nos tiene que hacer una excepción. Dice que todos los que descienden de ellos por generación ordinaria. O sea, que el Señor Jesús como hombre es la excepción porque Él no fue generado ordinariamente. Aunque la genealogía del Señor Jesús como hombre es trazada por Lucas hasta Adán, también la Escritura, ahí en Lucas 1, Lucas 1, el versículo 35, dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí nos muestra que el Señor Jesús no fue generado ordinariamente. No hubo una relación sexual entre un hombre y una mujer como es como ordinariamente, comúnmente, y en realidad todos, con la excepción de Jesús, somos generados. Aquí vino el Espíritu Santo sobre ella, el poder del Altísimo le dio sombra y entonces de esa forma él fue generado. Y por eso los efectos de la caída, como el tener o como la imputación del pecado original, como la muerte en el pecado y la naturaleza corrompida, no son, o él no las sufre, como todos los otros hombres. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué este pecado de Adán y Eva nos afecta a todos nosotros? ¿Por qué por la culpa de Adán todos nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de su pecado? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Adán? ¿Y de qué forma estamos relacionados nosotros con Adán? Y la cuestión no es meramente biológica. Porque podríamos decir, bien, todos tenemos el ADN de Adán, y entonces en el ADN está la corrupción de la naturaleza humana. En la sangre de Adán está esta corrupción. Pero lo que la Escritura nos va a decir es que va más allá. ¿Cómo? Claro, está en el alma, pero más allá aún. Porque Él nos representa por causa de el pacto. Así lo dicen los catecismos. Los catecismos responden eso. Puesto que el pacto fue hecho con Adán como persona pública, dice el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor dice que el pacto fue hecho con Adán no solo para él, sino también para su posteridad. O sea que Adán nos representaba no solamente por ser un hombre y por ser el hombre que había y entonces padre biológicamente de todos nosotros, pero también nos representa porque el pacto que Dios hizo con él lo hace como siendo un representante de toda la humanidad.
Y entonces es por eso que la corrupción de naturaleza, la culpa, son heredadas por todos nosotros. Veamos algunos de los pasajes que menciona aquí la confesión. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Vean cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí cuando habla de el hombre se está refiriendo no solamente a Adán, sino que a Adán y Eva. Ambos fueron creados a imagen de Dios. Por eso en el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es decir, no solamente Adán fue creado a imagen de Dios, sino que Eva también fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y vean cómo Dios les da una tarea. Ellos debían llenar el mundo, debían multiplicarse de tal forma que ellos llenaran el mundo. Esto nos muestra y muestra cómo bíblicamente, o como no es compatible con la Biblia, las teorías de que habían muchos hombres. La teoría de la evolución, por ejemplo, o de que los muchos hombres que hubiesen en un momento, Dios hubiese elegido a alguno de ellos, o a dos de ellos, un hombre y una mujer, para que ellos fueran los representantes, o llamarlos Adán y Eva, sino que estos fueron verdaderamente los primeros hombres. Es importante esto, porque la doctrina, o perdón, bueno, sí es doctrina también humana, corrompida, pero es doctrina de la evolución, es incompatible con la propagación del pecado. En el sentido de que no hay pacto, de que no son verdaderamente representantes esos primeros hombres que hubieran existido. Entonces les dio la tarea de llenar la tierra, o sea, todos los que vinieron después son descendientes de Adán y Eva. Pero vean también en Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. ¿Qué es esto? Un pacto. ¿Qué pacto? Ya, está expresando las condiciones de pacto, pero ¿qué pacto es este? El pacto de obras. En este pacto de obras, Dios exige una obediencia perfecta y personal de Adán. Pero Adán, en cuanto él solo, individuo, no, de Adán en cuanto representante de toda la humanidad. Vean en Hechos 17, 26. Hechos 17, 26. Dice: y de una sangre, ¿de qué sangre? La sangre de Adán. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Esto es un comentario a Génesis 1. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ella. Entonces, vean aquí cómo entonces Adán es representante, es padre
de todo el linaje de los hombres. Entonces, como los efectos del primer pecado de Adán se extienden a toda su posteridad, la culpa, la muerte en el pecado y la naturaleza corrompida son imputados, digamos, la culpa es imputada, la corrupción es heredada por todos los hombres. Esto es lo que nosotros llamamos la doctrina del pecado original. Esta doctrina es o fue aceptada universalmente por toda la iglesia cristiana hasta inicio del siglo V. Digamos que uno de los primeros que nosotros conocemos, probablemente haya otros que le hayan negado antes, pero digamos como el más famoso y el primero que conocemos es Pelagio. ¿Se acuerdan del pelagianismo? En realidad, la mayoría de las iglesias evangélicas del día de hoy son pelagianas, no son arminianas. Cuando las personas dicen, no, el hombre es bueno, el hombre nace bueno, están siguiendo la doctrina de Pelagio. Niegan que el hombre nazca corrompido. Cuando dicen, no, los niños nacen buenos, los bebés son buenos, los bebés no pecan, son inocentes. Esa es la doctrina de Pelagio. Ni siquiera es arminianismo. Porque el arminianismo de cierta forma reconoce el pecado original y la corrupción. No niega la corrupción, niega la totalidad o la extensión de esa corrupción, pero no niega la corrupción. El pelagianismo es la doctrina que niega la corrupción de todos los hombres. Pelagio mantenía que los pecados de nuestros primeros padres fueron imputados a ellos solamente y no a su posteridad. Por lo tanto, no derivamos corrupción de su caída, sino que somos nacidos puros, como Adán vino de la mano formadora de su creador. Esta opinión luego fue adaptada por los socianistas, ¿cómo se dice? ¿Alguien ha leído eso? ¿Edgar? No, Edgar no. No va a ayudar ahí. En el siglo XVI, los arminianos, como les decía, no hablan, igual que los pelagianos, de la corrupción de la naturaleza, aunque ellos niegan que la naturaleza o la corrupción de la naturaleza haga imposible para el hombre el obedecer o el creer a Dios. Ellos dicen que, recuerden que lo hemos visto cuando hablamos acerca del decreto, ellos piensan que aunque el hombre está corrompido, sí tiene la capacidad de ejercer de sí mismo la capacidad de creer. Y en ese sentido, entonces, también niegan la doctrina del pecado original y la corrupción de la naturaleza humana, como la enseña la Escritura, como la enseña también la teología reformada, y como les decía, universalmente la Iglesia la enseñó hasta el siglo V. Entonces, ¿qué pasa cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué es lo que hereda el hombre? ¿O qué pasa con el hombre? Al hombre le es imputada la culpa del pecado, del pecado de Adán y Eva. ¿Qué quiere decir imputar? Que es culpable, sí, se le imputa la culpa, él es culpable. Pero ¿qué quiere decir la palabra imputar? Poner sobre, en el sentido como que
Como por ejemplo cuando nosotros ponemos una bolsa de té en el agua y esto lo tiñe todo. Eso, tú dijiste poner sobre. Es un efecto en la naturaleza de la persona? ¿Cambia la naturaleza de la persona cuando alguien es imputado? Sí, no. La imputación es un concepto legal. Es un señalamiento, es una declaración. Cuando vemos nosotros en las noticias, dice este delincuente, o antes de ser delincuente, esta persona le fue imputado, o sea que él va a tratar como que va a ser tratado como que cometió tales delitos. Hasta que no se demuestre lo contrario, él todavía está imputado. Recuerden, la justificación también nos habla de la imputación de la justicia del Señor Jesucristo. Somos declarados legalmente justos por medio de la fe. Ahora, eso hace que nosotros seamos justos en nosotros mismos, es decir, que ya no seamos pecadores. Seguimos siendo pecadores, pero hemos sido declarados justos. Esa es la imputación. Entonces, cuando el pecado original o la culpa del pecado nos es imputada, quiere decir que somos, porque incluso nosotros no habíamos ni nacido en ese tiempo, pero desde ya habíamos sido declarados pecadores por el pecado de Adán. ¿Por qué? Nuevamente, por el pacto. Todo lo que él hiciera iba a legalmente afectarnos a todos nosotros, porque él era nuestro representante. Imagínense que mañana Boric, nuestro presidente, le declara la guerra a Estados Unidos. Ya pongámosle a Argentina, aquí más cerca. Y no sea, no va a ser. Ya, le declara guerra a Argentina. ¿La declaración que él hace de guerra lo afecta a él solamente? ¿Por qué? Porque él nos está representando como nuestro presidente. Y porque nosotros lo elegimos. O sea, porque el país lo eligió, ¿cierto? Pero nosotros, si finalmente somos un cuerpo como nación, nosotros nos guste, no, nosotros lo elegimos. Se me fue la idea. Boris, representante, ya. Guerra. Entonces, como representante, él siendo nuestro representante, lo que él haga va a tener consecuencias para todos nosotros. Adán igual. Adán, como nuestro representante, sus decisiones, sus actos, legalmente nos representaban a todos nosotros. Entonces, la culpa es imputada a nosotros. Pero es solamente la culpa que que nosotros heredamos de Adán. ¿Qué más heredamos de él? El pecado mismo, ¿cómo? Está implícito en nosotros la mentira, la maldad, todo el pecado. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Fuimos corrompidos. Esa es. Nuestra naturaleza fue corrompida. Ahora, por decirlo así, nuestro ADN ya traía la corrupción en nosotros. Entonces no es que Dios diga, este es pecador, y nosotros digamos, pero si yo no he pecado nunca, yo no, nada que ver, yo no tengo nada que ver con ello, yo soy santo, perfecto. No, heredamos de él también la corrupción de nuestra naturaleza. Y es por eso que estos pequeñitos que andan aquí, y los que están afuera, bueno, y los grandes que están aquí también, también, ¿cierto? Hasta los más grandes. Nosotros pecamos. El que nosotros pequemos no hace sentido solamente con la imputación.
de la culpa del pecado, porque es una declaración legal. Pero la corrupción de naturaleza es lo que nos muestra o es lo que hace que nosotros seamos en nosotros mismos pecadores. Y entonces el pecado, el castigo de Dios, sea también más claro a nosotros. Dios no nos está tampoco castigando solamente por el pecado de Adán, que nosotros no hubiéramos cometido, obviamente, si nosotros estuviéramos allá, ¿cierto? No, ninguno de nosotros hubiera comido. No, todos nosotros. Si en vez de Adán y Eva hubiera sido Marcelo y Bárbara, igual. Y si hubiera sido Edgar y Juana, igual. Jacob y la Vale, más aún. Jacob como... Por Jacob que come más. Así dice él. De todas formas, porque estábamos unidos con él, tanto en lo biológico como en la representación del pacto. La consecuencia directa, y porque Dios lo dice así cuando hace el pacto con Adán, es que él es muerto en el pecado. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Adán en ese momento muere. No físicamente, sino que espiritualmente deja de tener comunión con Dios, está totalmente orientado hacia el hacer lo malo. Habíamos visto o lo vieron con Arturo en realidad, que de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo, decía el párrafo 2. También en el capítulo 9, cuando habla acerca del libre albedrío, el párrafo 3 dice: el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompaña a la salvación, de tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en el pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Es por eso que encontramos afirmaciones como esta en la Escritura. Vean Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor agradable. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué es lo que Dios ve en el hombre? ¿Cómo es su intento? ¿Cómo es su pensamiento? ¿Qué dice? Malo desde su niñez. O sea, desde que nace el hombre, sus pensamientos son malos. A pesar de eso, él dice: yo no volveré a castigar más la tierra por causa de el hombre. Él es así, ya quedó así. Vean en el Salmo 51, el versículo 5. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí no está diciendo que la relación sexual que hizo que David existiera fue en pecado, que hubo fornicación o adulterio. No. Lo que está diciendo aquí el salmista es que desde su propia concepción, él es un pecador. El Salmo 58, 3. Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos desde la matriz,
se descarriaron desde el vientre hablando mentira. O sea, desde la matriz, desde el vientre, ya había separación de Dios, descarriación. Se habían descarriado y hablaban mentiras o habían mentiras. ¿Alguien ya pensó cómo se decía eso? ¿Descarriamiento? ¿No? ¿Existirá eso? Descarril, no, pues no es descarrilarse, es descarriarse. Vean también en Juan 3, Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Vean también ahora Génesis 5:3. Juan 3:3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Génesis 5:3. ¿Cómo fue creado el hombre, Adán y Eva? A imagen y semejanza de Dios. Vean ahora cómo nacen los hijos de Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, aunque el hombre porta la imagen de Dios, esa imagen está corrompida, y esa imagen corrompida de Dios es lo que el hombre hereda a partir de Adán. Y entonces Romanos 5:12, Romanos 5:12, dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, a partir de un hombre entró el pecado en todos los hombres. Es así entonces que se propaga el pecado. Toda la raza humana que desciende de Abraham por generación espontánea cae en él. Y entonces recibe de Dios la declaración legal por el pacto de que somos pecadores. Pero recibe también biológicamente la corrupción de la naturaleza. Hay una cuestión de cómo se hereda la corrupción de la naturaleza. Es decir, si el alma es creada por Dios en cada uno de nosotros corrompida, o si nuestros padres nos heredan de su alma, ¿no? Así como heredamos el ADN y el cuerpo de nuestros padres, sí que también nos heredan su alma corrompida. Pero es una discusión que va a terminar en la gloria. Cuando estemos con el Señor Jesús, vamos a tener que preguntarle allá a Él. Esas diferencias se llaman creacionismo o traduccionismo. Después ustedes pueden buscarlo ahí en su libro de teología de qué se trata. Soy traduccionista, pero eso es otra cosa. Creo que eso es lo que refleja entonces la enseñanza de este capítulo, o de este párrafo en realidad, y estas preguntas. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto que estuvimos viendo? No leímos todos los pasajes que aparecían, pero creo que ya es suficiente para que nos quede claro qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de esto. ¿Preguntas? ¿No? Ya, oremos. Señor, te damos muchas gracias
porque tú eres bueno, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges. Al mismo tiempo, Señor, que te damos gracias, lo hacemos con aún mayor gratitud, porque sabemos que somos pecadores. Caímos en Adán, todos nosotros, porque Él nos representaba. Él es nuestro primer padre. Y por tanto, Señor, el pecado que Él cometió nos afecta a todos nosotros. La culpa de este pecado nos es imputada. La muerte espiritual llegó a todos nosotros. Y también la corrupción de la naturaleza, Señor, nos afectó a todos nosotros. Y es por eso, Señor, que nuestra experiencia nos muestra cómo todos, cada uno de nosotros, Señor, peca. Somos pecadores, Señor. Te pedimos, Señor, entonces, que tú nos ayudes a comprender el poder del pecado, que tú nos ayudes a comprender cómo nos afecta el pecado. Primero, Señor, para que nosotros sepamos cómo lidiar y cómo luchar con él. Y aún más importante, Señor, para que nosotros podamos entender la necesidad del Señor Jesucristo. No hay ninguno de los descendientes de Adán que no necesite a Cristo. Ayúdanos, Señor, entonces a mirar a Cristo como nuestro Salvador, a reconocer, Señor, que sin Él no hay más que condenación y juicio. Y que tu gracia, Señor, es alcanzada por medio de Él. Ayúdanos, Señor, entonces a reconocer nuestra deuda para con el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra deuda para contigo, Señor. Te debemos nuestras vidas, pues la paga del pecado es la muerte. Ayúdanos, Señor, entonces, para que busquemos más santidad en nosotros y para que busquemos más a Cristo, Señor. Bendícenos, Señor, por medio de la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.